Bueno, en este momento estamos 15 personas, 14 ustedes, incluida a mí, entonces somos 15 en total. Entonces, en este contexto vamos a explicar en qué consiste el trabajo académico de las materias de pedagogía general y de fundamentos biológicos del aprendizaje para aquellos que tengan conmigo. ¿Está bien? Bueno, ustedes me van a confirmar cuando ya puedan visibilizar, ¿sí? El, en su pantalla, ¿sí? Por favor, pueden habilitar sus micrófonos para responder, por favor. Ahí se ve, profe, ya. Sí, Se ve, profe. genial. Entonces, paso a compartir entonces en honor a ustedes. Como ya les decía, este trabajo académico se enmarca en las cátedras de Pedagogía General y Fundamentos. Sí, ustedes habrán visto o si este es el primer momento que están viendo, entonces pueden ver que es para justamente todas las carreras en las cuales estas materias, estas cátedras se encuentran justamente en proceso, ¿sí? Como da la coincidencia de que en dos materias están trabajando conmigo, mejor dicho, entonces la opción del trabajo es interdisciplinar. Bueno, entonces el proyecto, justamente como ya había adelantado en otras ocasiones, está denominado como influencers del aprendizaje, una habilidad pedagógica en la interacción de los jóvenes. No me voy a detener aquí a leer y a explicar mucho la fundamentación del por qué se trabaja desde la pedagogía general y justamente el enfoque social que este proyecto busca desarrollar, ni tampoco en la fundamentación de los fundamentos biológicos del aprendizaje. El propósito de este trabajo académico justamente busca promover el logro de perfil del egreso de las carreras de humanidades involucradas, en este caso psicología, ciencias de la educación y psicopedagogía, enfatizando los valores universales, promoviendo la responsabilidad profesional en la formación continua, porque ustedes están continuamente formándose, desarrollando en ustedes un conjunto de capacidades, habilidades y actitudes para liderar innovaciones, propiciar investigaciones requeridas en el ámbito de la educación, específicamente en lo que respecta a la pedagogía. ¿Está? El objetivo general de este trabajo, de este proyecto, justamente es el de diseñar una metodología de intervención pedagógica basada en estrategias de enseñanza-aprendizaje mediado por la virtualidad, considerando la situación vivida por la pandemia. Y el objetivo específico de este trabajo interdisciplinar es el que se puedan realizar propuestas de abordaje pedagógico basadas en estrategias de aprendizaje mediado por la virtualidad, es decir, materiales audiovisuales que propicien la reflexión acerca de la situación vivenciada desde el enfoque educativo, justamente como decía en lo que corresponde a la parte fundamentacional del trabajo desde el enfoque social. ¿Alguien quería hablar? Bueno, la naturaleza del proyecto. Esta es una actividad de inversión educativa virtual que está destinada a ustedes justamente en el marco de lo que es nuestro trabajo académico del semestre. El tema que se aborda es el de influencers del aprendizaje y quien está responsable es quien les habla, ¿sí? Y aquí también hay un pequeño cronograma a los efectos de situarnos en el tiempo y la temporalización, ¿sí? Obviamente fechas y lugares corresponde a nuestra aula virtual, ¿sí? Y a los tiempos que nos marca también el calendario académico de la universidad.
El proyecto ya fue presentado, o sea, está siendo presentado ahora y ya se encuentra en plataforma. Estamos justamente en desarrollo de una teleclase en este momento, que todavía se enmarca dentro de la tercera semana. La ejecución del proyecto por parte de los estudiantes a través de las herramientas digitales virtuales existentes iniciaría a partir de esta semana, ¿sí? La presentación de los resultados de la actividad sería en la segunda semana del mes de junio, es decir, hasta el 8 de junio, ¿sí? Y justamente los responsables son los estudiantes, ¿sí? Y la universidad, específicamente la dirección académica, solicita un informe de los resultados que se obtuvieron en el marco de este proyecto. Por tanto, en la tercera semana yo estaría remitiendo ese informe, ¿sí? Bueno, se espera como resultado que a través de la interdisciplinariedad de estas cátedras se pueda disponer de forma integral y holística el conocimiento de varias ramas dentro de la carrera de Igobio, ¿sí? En este caso, pedagogía y fundamentos biológicos. También busca promover el aprendizaje significativo como asimilación e integración de lo aprendido, de todo lo que vinimos viendo hasta ahora, en contraposición a la mera asimilación de conocimientos e información sin ninguna conexión con su formación, es decir, otros agregados en este momento que como es de público conocimiento, todo lo que vivenciamos con el COVID ha hecho que reformulemos todo nuestro proceso pedagógico, ¿sí? Y bueno, el proyecto también busca contribuir en la formación de los estudiantes, en el descubrimiento de la importancia y la significatividad a los efectos de que cada uno obtenga herramientas educativas acerca del proceso justamente educativo del sistema educativo paraguayo de manera innovadora y considerando las adaptaciones curriculares propias al tiempo crítico que nos toca vivir. Bueno, en este caso, los estudiantes de las carreras involucradas, es decir, psicología, ciencias de la educación y psicopedagogía de la UNIBE, situados en el rol de influencer, que es clave que cumpla una serie de requisitos para ser un buen influencer. Debe fijar un objetivo, crear un contenido de valor, ser auténtico y formarse para mejorar, ¿sí? La carrera de influencer, les explico yo un poco, que es una profesión en este momento reciente y como tal no existe ninguna formación reglada para desempeñar esta labor. No obstante, el estudiante de humanidades de cualquiera de las carreras involucradas puede influir de manera positiva en otros jóvenes, haciendo uso de las herramientas y conocimientos hasta ahora adquiridos en materias tales como la pedagogía y los fundamentos biológicos del aprendizaje. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta aquí? Hola. Sí, profe. Bueno, para ello se sugiere trabajar en un formato taller, el cual debe ser enfocado a los efectos de que los destinatarios tengan una sugerencia de cómo articular la formación planteada con la formación recibida en el marco de la virtualidad, así como el posible escenario que podría presentarse posterior a la pandemia mundial que también afectó a Paraguay. Y para ello es necesario elaborar el guión del taller conforme a la estructura planteada. Cabe mencionar que del eje principal podrán desprenderse, digo bien, subejes que quedan a elección de los estudiantes de las carreras involucradas, como por ejemplo atención en lo pedagógico y trabajo colaborativo, ¿sí? Para la organización del taller se podrán conformar pares, no más de 2 participantes, los cuales deberán preparar los siguientes: microproyecto desprendido del proyecto principal, un guión del taller, un material audiovisual de desarrollo del taller, es decir, la grabación en video de no más de 2 minutos, digo bien, de duración, cuyo enlace debe figurar en el microproyecto entregado, y en caso de formar pares, ambos deben presentar la producción en los espacios destinados
para la entrega del trabajo en plataforma para las dos materias, es decir, para pedagogía y para fundamentos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hasta aquí, ¿se comprende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y bueno, en ese sentido, entonces los indicadores de este trabajo, justamente, que van a ser observados, considerados serían la portada, un índice, el título del trabajo. Este es el nombre del proyecto, ¿sí? Pero si ustedes consideran desprender un subeje de este título, pueden hacerlo sin inconvenientes. ¿Está bien? Una introducción breve, es decir, describiendo en qué consiste el trabajo que ustedes están realizando. Ya tienen un objetivo general en el marco del proyecto y ustedes pueden volver a establecer ese objetivo general aquí y pueden desprender un objetivo específico o varios objetivos específicos. Lo que sí tienen que cuidar es que tenga relación con este objetivo general. Una justificación breve del trabajo, es decir, explicar en qué consiste el trabajo que están haciendo. Brevemente, realizamos este trabajo o este trabajo se enmarca con el objetivo de justamente influir en el aprendizaje de otros jóvenes en el área de educación, conforme a, y ustedes ya le van ahí a parafrasear con todo lo que ustedes consideren, ¿sí? La metodología de trabajo se refiere a una metodología experiencial, es decir, con base en la experiencia de ustedes, se está llevando adelante el desarrollo de este trabajo. ¿Qué estructura se tiene en cuenta para el taller? Entonces, fundamentar el taller, describir una fecha hipotética en la que van a desarrollar ese taller, un horario, a quienes ustedes invitarían a ese taller, en qué lugar realizarían el taller. Obviamente los responsables van a ser ustedes, ¿sí? Él o los responsables. Objetivos que brevemente podría ser presentar la temática de trabajo conforme a lo planificado o justamente pueden de vuelta aquí presentar el objetivo principal de este proyecto. Ejes temáticos, por ejemplo, de influencers del aprendizaje pueden decir que van a trabajar, por ejemplo, todo lo que se refiere a pedagogía o fundamentos desde el enfoque social o por qué es importante, por ejemplo, estar dispuestos a aprender, qué es necesario para aprender, eh, cómo debe estar anímicamente la persona que está en situación de aprendizaje. Es decir, hay una serie de ejes temáticos que ustedes pueden considerar. Estrategias didácticas, consideramos, por ejemplo, que ustedes van a presentar un power, un video, una música, ¿sí? Si van a hacer un juego previo. ¿Y cómo van a evaluar su taller? Si van a evaluar, por ejemplo, con un cuestionario, con una encuesta, si van a hacer como un juego de vuelta. ¿Está bien? Y la conclusión con respecto a todo el trabajo, ¿sí? Esto forma parte todavía de este gran bloque aquí, en el cual ustedes expresan brevemente qué les dificultó, en qué les va a ser útil esta metodología, cuál es la proyección que ustedes tienen con respecto a este tipo de trabajos y qué ustedes planifican para próximas actividades de este índole. ¿Está bien? Referencias bibliográficas, es decir, qué materiales ustedes utilizaron y en ese sentido recordarles que tengan en cuenta toda la bibliografía científica reconocida, ¿sí? Y en los anexos tiene que ir el PowerPoint y el audiovisual de no más de 2 minutos, ¿recuerdan? O el enlace en el PowerPoint, ¿está bien? Eh, ¿Qué criterios se observarán para la calificación del taller? En cuanto a la redacción, organización del pensamiento, es decir, ideas claras.
uso correcto, normas ortográficas, que no esté escrita la palabra de manera errónea, que exista concordancia y creatividad en la descripción, ¿sí? Que no sea un copy y pega de otro trabajo. En cuanto al planeamiento, es decir, que se visualice que existe un inicio, un desarrollo y un cierre. A eso le llamamos momentos didácticos, ¿sí? Y lo que se refiere a los indicadores de evaluación, es decir, por ejemplo, eso que yo a ustedes les suelo establecer cada semana, esos son indicadores de evaluación, ¿sí? Con respecto al taller, por ejemplo, si los temas abordados o el tema abordado fue llamativo, novedoso, si se cumplió con los objetivos del taller, en qué se puede mejorar, otros puntos, por ejemplo, pueden ser los criterios, ¿sí? Y en cuanto a la orientación del aprendizaje, es decir, describir los materiales que ustedes utilizan o pretenden utilizar y en caso de que sea un grupo de jóvenes, por ejemplo, si ustedes dicen que va a ser a un grupo de la facultad, por ejemplo, si le van a presentar, aparte de un PowerPoint, si van a hacer, por ejemplo, juegos, qué materiales van a utilizar para los juegos, si van a entregar algún material, ¿sí? Eso se tiene que describir aquí. Ya está, y acá saltó una hoja. Y con respecto a las actitudes personales, ¿sí? Describen cuál sería la estrategia de participación de los estudiantes o del grupo con el que trabaje. Es decir, cómo ustedes van a llamar la atención de esos estudiantes, ¿sí? Y si se presentan acciones en las cuales considera las diferencias individuales de los estudiantes. Por ejemplo, si se presenta algún estudiante con baja visión o con una discapacidad visual, que por ejemplo ustedes van a utilizar, o si tienen un estudiante que se encuentra con una discapacidad motriz, ¿qué actividad ustedes realizarían para incluirle a ese estudiante con una discapacidad motriz? ¿Sí? Y para el video, en caso de que no creo que se pueda subir el video porque un video generalmente pesa mucho, entonces el enlace y en el video se tienen que desarrollar todas las acciones que figuran acá. ¿Está bien? Bueno, ahora quiero escucharles. Hola. Te Ahora les, escuchamos. ahora les escucho a ustedes. Parece que se asustaron todos, parece. Yo no entendí el trabajo. No entendiste. Y bueno, justamente para eso luego era este espacio. ¿Qué puntualmente no entendiste? Bueno, entonces vamos a intentar hacer. Hola. Porque cuando le dijiste que Hola. Les escucho. nos quedamos todas choqueadas. ¿Por qué así, Nancy? No. Bueno. Voy a compartir con ustedes, por ejemplo, un formato de taller, ¿sí? Que les puede ser muy útil. ¿Sí? Buenísimo. Hola. ¿Están? ¿No están? En el grupo de psicología de primer año dice que no pueden conectarse muchas personas por el hecho de que no tienen saldo. Sí, sin problema. Pero esto está siendo grabado, no te preocupes. Después van a poder ver en la plataforma
de la UNIBE sin problema, ¿sí? Sí. Creo que acá en el grupo también dijeron, sí. Sí, sí, sí. Profe, Sí, te escucho. usted va a alzar todo eso que nos presentó ahora en la plataforma, ¿verdad? Ya está en la plataforma. Ya, profe, y otra Sí, cosa, usted ahora nos va a presentar un modelo de lo que va a ser la monografía, ¿verdad? Y eso va a estar también en la plataforma, no es el monografía. modelo, Vivian, no es monografía. La monografía tiene otra característica. otro formato. Sí, Ujú. esta no es una monografía, justamente para que ustedes no estén Pues tenés los- desgastándose en monografía, es que se plantea este tipo de trabajo, ¿sí? Igual no vamos a desgastar en este trabajo. No, recuerden que aquellos que tienen 2 materias conmigo, en una sola ya van a poder presentar por los 2, ¿sí? Hola. Una consulta. Sí, sí, Wilson, En la parte del cuerpo, o sea, no hay límite de, o de sea, para hacer el palabras. cuerpo, no, no es de palabra, de hojas, profe. O sea, No, no hay límite de hoja. ya, eso más, profe. Porque las demás materias no dieron más, por eso más te preguntaba. Sí, no, no, no Está, hay profe. límite de hoja, Está, profe. Gracias, profe. sin problema. Profe, otra consulta que tengo que hacer también. Sí, antes de avanzar quiero escuchar todas sus consultas, ¿sí? No sé si me escucha bien, profe, porque tengo mala recepción. No sé si es con ¿Perdón? internet. Sí, Tengo mala recepción, no sé si sí, es con internet. sí, Pero una consulta que voy a hacer, que profe, dice que en la última parte va a hablar sobre juegos, canciones y eso hacia un cierto público. sí, Eso nosotros cómo hacemos en el caso de que, por ejemplo, voy a hacer sola porque no tengo con quién hacer. sí. Y Les eso voy a yo puedo mostrar uno, transmitir. ¿sí? Les voy a mostrar uno, por ejemplo. ¿Está bien? Sí. Bueno, profe, Les muestro acá. Comparto mi pantalla y les muestro. Ustedes me avisan cuando ya Profe, creo puedan que visibilizar. ¿Hola? se fue mi señal, profe, por eso no te escuché todo cuando me dijiste que no era monografía. Sí, tranquila, Vivian. ya se veía, profe. ¿Cómo? Ya se está viendo. Ah, bueno. Esta. Este, por ejemplo, es un taller de habilidades para la vida, ¿sí? Ustedes pueden, por ejemplo, indagar acerca de qué son las habilidades para la vida, ¿sí? Este es un PowerPoint, ¿sí? Y el autor del material es este profesor, ¿sí? Bueno, y él presenta así, o sea, se presentó de esta manera. En este caso, especificamos que en el marco de del material de este profesor, justamente le denominamos, entonces presentamos cómo es, en qué consiste el programa de énfasis para la vida, en este caso de las habilidades. Y este es como un marco conceptual justamente de qué consiste, ¿sí? Eh, en el caso de esta presentación van a encontrar más infografía, es decir, todos los iconos, o sea, iconos, imágenes, porque obviamente este fue una presentación para docentes, ¿sí? Ustedes no son docentes y pueden escribirlo, pueden tener más letras, o pueden tener en formato de letras. Pero en este caso era una dinámica justamente y la indicación del celular ahí cruzadito es de que no, para el desarrollo del taller no se necesitaría utilizar el celular. Y lo que hicimos aquí fue justamente buscar hojas o una planta, eh, que todos tengan una planta parecida al del otro, ¿sí? La idea era justamente comparar, en este caso, si todos pudieron encontrar la misma planta, ¿sí?
Por ejemplo, si había rosas, que es un crimen cortar la rosa, ¿verdad? Pero si había rosas, bueno, que todos tuviesen rosas. O si había una hoja de limón, que todos tengan la hoja de limón. Y para ello tenían que encontrar primero la planta de limón. Esa era una actividad inicial, ¿sí? Y luego explicábamos en qué consiste, ¿sí? Habilidades psicosociales para la vida, con uno mismo, con otras personas, con el entorno, ¿sí? Como les digo, hay más gráfico, más infografía, porque este taller fue para docentes ya, y justamente ya íbamos desarrollando eh, de manera más oral todo el concepto. Pero ustedes pueden aquí presentar los conceptos sin problemas, ¿sí? Esta es otra dinámica de observación en la cual se pedía que el público observe qué había aquí y pueda describir a medida que se va agrandando la imagen, ¿sí? Y el objetivo justamente era de que el, el participante pueda ir describiendo, ¿sí? Aquí que ustedes observan, aparecen dos senos o parece el pecho de una mujer o el pecho, la parte frontal de una persona. Es decir, ir preguntando qué el otro está viendo en la imagen que uno presenta. Sí, y a medida que se acercaba, ¿qué veía? ¿Verdad? Parece una célula, parece el tejido, parece un telar. Es decir, indagar es lo que se conoce como lluvia de ideas, ¿sí? Que el participante pueda ir mencionando qué está viendo, ¿sí? Y ahí que vemos, ¿sí? Hasta llegar al objetivo de ver justamente y descubrir en realidad qué es lo que se estaba proyectando, ¿sí? Y los datos en este caso eran 32.000 Barbies que estaban unidas en formas circulares, ¿sí? Y esta es una campaña, por ejemplo, de lucha contra el cáncer de mama, de esta imagen, por ejemplo. Y así, ¿verdad? Esta es otra imagen, justamente siempre teniendo en cuenta las habilidades para la vida, ¿sí? Y de forma un poco pintoresca, introducir al tema que viene después, ¿sí? Bueno, y el conjunto de imágenes justamente nos van a llevar a trabajar el tema principal, las habilidades para la vida, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el autoconocimiento, el de comunicación asertiva, toma de decisiones, pensamiento creativo, manejo de emociones, sentimientos, relaciones interpersonales, solución de problemas y conflictos, pensamiento crítico, manejo de tensiones y estrés, ¿sí? Justamente. Y ahí vamos justamente jugando o ya presentando en qué consiste justamente cada una de estas eh, definiciones de los que fuimos presentando, ¿sí? ¿Sí? Y acá, por ejemplo, este es un pequeño video que también ustedes pueden incluir en su PowerPoint, ¿sí? Es decir, siempre llamar la atención de o preparar un material audiovisual para llamar la atención de las personas con las que estamos trabajando, ¿sí? Otra forma de cantar, por ejemplo, ¿sí? Es decir, eh, hacer un material audiovisual bien llamativo, original, ¿sí? Y en este caso, como son las habilidades para la vida, justamente siempre el cometido fue que sea muy original, ¿sí? Y basada en la experiencia del público con el que íbamos a trabajar, ¿sí? Esto yo puedo compartir también con ustedes en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que tengan como modelo, si les parece, ¿sí?
¿Está bien? Hola, Sí, profe. ¿sí? Sí, profe, súper. Profe, Sí, esa es la sí, parte del Yamila. taller del video que nosotros debemos de presentar de acuerdo a nuestro trabajo. ¿Cómo? Y en la parte escrita, esa es la parte del video que nosotros tenemos que presentar. Sí, Así que sería nuestro PowerPoint o la presentación del taller que nosotros vamos a realizar, ¿no, profe? sí. Y la parte de escrita donde dice cuerpo, profe, sería los conceptos, más o menos, Eh, para sacar. donde dice cuerpo, vuelvo yo acá a compartir para poder ver bien. Aquí, Esa parte es la que me queda un poco en duda. Sí, esa ¿sí? parte no se puede con el trabajo. Donde dice cuerpo del trabajo tiene que estar dentro de esto, ¿sí? Fundamentación. El taller va dirigido a, por ejemplo, estudiantes de la carrera de psicología del turno noche de la Universidad Iberoamericana. Descripción, este taller se realiza con el objetivo de promover, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Y eso que ustedes escribieron acá como objetivo ya pueden llevar aquí también, por ejemplo, ¿verdad? Se enmarca dentro del proyecto interdisciplinario de las cátedras de pedagogía y fundamentos biológicos, por ejemplo. Establecen una fecha tentativa que van a hacer y un horario, ¿sí? Igual los destinatarios. El lugar puede ser la UNIBE, puede ser un lugar que ustedes crean conveniente. Los responsables son ustedes o uno mismo o si trabajamos en pares, los pares, ¿sí? Y los ejes temáticos vendrían a ser aquellos que se desprenden otra vez del eje que ustedes están trabajando. Como les decía, ustedes pueden tener, por ejemplo, el título del trabajo puede ser, volviendo a este punto, puede ser influencer del aprendizaje y como subeje, por ejemplo, puede ser un ejemplo loco, ¿verdad? Habilidades para la vida, ¿sí? Y en el marco de las habilidades para la vida, ustedes pueden tomar, por ejemplo, uno de esos temas que estuvimos hablando aquí, ¿sí? Profe, Sí, y eso va todo en ese en el PowerPoint que nosotros vamos a hacer. no, en el PowerPoint solamente va a ir lo que ustedes van a tratar en el taller. Esto va a ir O sea que en un script. El PowerPoint es aparte y el escrito es aparte. Así mismo, mi Eso es lo niña. que yo entiendo. Así Dale. mismo, Verónica. Genial. ¿Sí? Fuerza, no es Profe, difícil. Esto es mucho más fácil que la monografía. profe, según entiendo, Dígame. entonces es un taller lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Así Vamos a mismo. armar nuestra carpeta y el Sí, PowerPoint es lo que nosotros le vamos a presentar al público, ya dependiendo del que elijamos nosotros, ¿verdad? así mismo, Vivian. Por ejemplo, Vivian presenta su trabajo, eligió trabajar, por ejemplo, la comunicación asertiva, ¿sí? Y Vivian prepara su PowerPoint de qué es la comunicación asertiva, cómo se trabaja la comunicación asertiva, cuál es la metodología de la comunicación asertiva. Y en eso, justamente en ese proceso, Vivian prepara una motivación, puede ser un juego inicial, prepara un juego final o una manera de evaluar su trabajo a través de un juego otra vez, por ejemplo, o en el taller dice, en el PowerPoint dice, bueno, evaluación. Evaluamos la implementación del taller, evaluamos este taller diciendo me gustó, no me gustó, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Sí, entiendo. Sí, Vivian. Profe, y viste que el tema es influencer. Sí, ¿Dónde está algo del? acá está. ¿Sí? Influencer del aprendizaje. Este es el nombre del proyecto interdisciplinario.
¿sí? Y como les explicaba en las orientaciones, ¿sí? Acá, Nosotros tenemos que sacar un subtema sobre eso. si ustedes quieren, pueden trabajar subtemas de esto, ¿sí? Acá en orientación de la actividad, cuando tengan un tiempito de leerlo, ¿sí? Ustedes pueden volver a, o sea, ustedes van a encontrar que ustedes pueden volver a dividir en subejes, ¿sí? Y acá yo le dejé, por ejemplo, un tema que es atención en lo pedagógico y o trabajo colaborativo, ¿verdad? ¿En qué consiste el trabajo colaborativo, por ejemplo? ¿Sí? ¿Y qué debemos de tener en Uno cuenta de esos para el dos trabajo puede ser un colaborativo? tema entonces. ¿Cómo? Uno de esos dos puede ser un tema entonces. Por ejemplo, ustedes pueden ver Ajá. otros temas sin problema, ¿sí? De acuerdo Ya, a, profe. pueden, si es que trabajaron algún otro tema en otra materia, en otras cátedras, pueden también desarrollar en este espacio sin problema. ¿Sí? ¿Se entiende? Por lo que Sí, puedo, profe. por Y lo que eso, puedo, profe, nosotros lo que vamos a presentar es a través del video, ¿verdad? sí, un Que pequeño vamos a hacer. videíto, sí, un pequeño videíto, simulando. Ah, ¿Sí? ya, Bueno, entiendo. por ejemplo, yo preparo, este taller va destinado al rápidamente. En 2 minutos van a ver que 2 minutos suficiente para que ustedes puedan presentar todo su trabajo. ¿Quién se desespera, Luz Bella? No te desesperes. Profe, una pregunta. Sí, Ahí donde dice juegos, ¿cómo era? Cuestionario, algo así decía. sí. Em, O sea, vos vas a dar las preguntas para hacer la encuesta o nosotros tenemos no, que crear. ustedes pueden establecer las preguntas que ustedes quieran, que ustedes crean conveniente. Analía, ¿qué no entendés? ¿Mm? No tengan miedo a preguntar, ¿sí? ¿Sí? Profe, profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Yo otra vez te insisto nomás en esta parte donde dice destinatario, o sea, lugar, sería ficticio nomás los Sí, destinatarios, sí o sí to- yo tengo que hacer con un grupo X. sí, es ficticio. Es la Esa, proyección de un esa nomás taller. era mi pregunta, Sí, sí, sí. porque viste que Solamente. si era destinatario que tenía que ver un grupo X, ¿cómo no podemos hacer de repente? Esa era mi duda realmente. Sí, es ficticio. O sea, es la proyección de un taller para lo que ustedes consideran, ¿verdad? Por eso les decía, puede ser, ¿verdad? O sea, ustedes quieren trabajar con algún grupo, entonces proyectan ese trabajo en ese grupo. Ya En entiendo. el Entonces yo digo, por PowerPoint, ejemplo, en el, jóvenes de 16 años, yo por puedo ejemplo, hacer todo eso específicamente a las características de jóvenes de 16 años o así 15 mismo. años. O por ejemplo, Eso es lo que puede tengo que ser tener en para cuenta. estos jóvenes de la educación media que egresan, ¿verdad? Y ustedes, por ejemplo, Sí. quieren que estudien pedagogía. O psicología o psicopedagogía o su carrera misma. Entonces les presentan al joven de la educación media, por ejemplo, por qué estudiar pedagogía o por qué estudiar psicología, por qué estudiar psicopedagogía, por qué estudiar ciencias de la educación, ¿sí? ¿Cuáles son las bondades? ¿Sí? En el PowerPoint no siempre uno especifica los objetivos. Sí, eso generalmente lo manejamos en la oralidad. Analía, ¿sí? Angélica parece que quería preguntar algo. ¿Sí? Les escucho.
nosotros podemos elegir cualquier otro tema, no es necesario que hagamos sobre influencers del aprendizaje. No, influencer es en el marco en el que vamos a trabajar, ¿sí? Es un proyecto macro, ¿sí? Entiendo, profe. Sí. Y sería mejor que elijamos algo referente a tu materia, ¿verdad? Para el tema. Puede ser, como le digo, como les dije hace rato, Lari, pueden, pueden buscar otro tema, porque finalmente ustedes van a trabajar temas de humanidades, sin problema. No hace Dale, falta profe, que gracias. sea de pedagogía o de fundamento, ¿sí? Sin problemas. Como les dije. Profe, Sí, sí, dale, Vivian. profe. Psicología, primer año tiene contigo pedagogía general, ¿verdad? O sea que en esa materia es lo que nosotros vamos a entregar tu trabajo, ¿verdad? Sí, Nuestro trabajo. en pedagogía general y, Y Sí. biología. y aquellos que tienen conmigo pedagogía y biología en las dos materias, ¿sí? Creo que Sí. psicopedagogía es el que tiene conmigo. Psicopedagogía y ciencia de la educación tiene conmigo fundamentos biológicos. ¿Es así? Sí, profe. Bueno, entonces para aquellos que tengan las dos materias, este trabajo es para las dos materias, ¿sí? Y para aquellos que tengan solamente pedagogía, es para pedagogía. ¿Se entiende? Un solo Sí, se trabajo, entiende, profe. un solo trabajo para las dos materias. Para los que tengan conmigo la profe Isabel, como los de otros cursos me conocen, la profe Chabela, entonces conmigo dos materias, un solo trabajo. Y aquellos que tienen una sola materia, entonces en esa materia presentan el trabajo, ¿sí? Profe, y los que Profe, tenemos dos materias contigo, alzamos en las dos materias. Sí, Romy, en las dos materias. profe, y a medida que realicemos nuestros trabajos, te podemos así ir preguntando las cosas. De hecho que sí, yo quiero establecer con ustedes sesiones permanentes. Sí, yo entiendo que el tema de internet y que las videoconferencias consumen muchos megas y conlleva a comprar saldo y eso entiendo. Pero yo quisiera con ustedes entablar sesiones permanentes. Y si puede ser, por ejemplo, de acá a 15 días, es decir, el sábado, el próximo, miro el calendario, espérenme. Hoy es el 16 y, por ejemplo, el 30, tener un primer avance o un avance de cómo estamos, ¿sí? De todas maneras, estamos en contacto en nuestro grupo eh, de WhatsApp, ¿sí? Sin problemas. Viernes también puede ser, sin problemas. Solo que creo que viernes algunos todavía trabajan. ¿Es así? Sí, profe. Por eso. Por eso justamente, y además en este horario ustedes ya están distendidos, ya no les apura nada, ya no hay urgencia de nada, entonces, y también, no sé si se dan cuenta, se dieron cuenta, la comunicación es más fluida porque el tráfico ya es menos, es decir, no hay mucha, la red no está muy cargada, ¿sí? Pero Sí, como profe. siempre les digo, a través del WhatsApp vamos a estar conversando sin inconvenientes. ¿Sí? La entrega final, o sea, del trabajo completo, ¿cuándo sería? El 8, el 8 de junio. Profe, ¿en qué horario te podemos molestar con el WhatsApp? Y si a ustedes les parece en el horario de clases, Bueno, profe, ¿sí? Porque en ese está horario bien. yo exclusivamente ya estoy para ustedes. Profe, ya dijiste ya el horario de la primera entrega porque no escuché. Es el 8 de junio. Pero esa va a ser la entrega final, o sea que no vamos a tener una entrega para revisión y después para la entrega del 8.
Y lo que podemos hacer es, aquellos que se animan a presentar, por ejemplo, en un espacio de videoconferencia, y ya podemos ver los avances, ¿sí? Ahí sí, tipo ir practicando ya ahí, ¿verdad, profe? Claro. Entonces nos ponemos de acuerdo. Y quien necesite contactar conmigo a través de un espacio como este, entonces me escribe, acordamos y nos reunimos, sin problema. Genial, profe. Sin Genial, problema. profe. Gracias, profe. Ujú. Voy a enviar, así como la vez pasada, no se preocupen, voy a enviar otra vez el enlace de esta reunión. ¿Recuerdan que envié el enlace de la reunión que está en YouTube hospedado? No se preocupen porque aquí estamos 20 creo que somos más de 60 en esas materias, ¿sí? Sin problema. Bueno, entonces quedó claro, chicos, ¿sí? Quedó claro que te vamos a escribir para... Sin problema, sin problema. Voy a compartir con ustedes entonces ese Power para que puedan tener una idea de cómo sería el trabajo, ¿sí? Sin problema. ¿Alguna consulta, algo que quieran expresarme, manifestarme? No tengan miedo, yo no les voy a retar, no les voy a decir nada. Profe, nuestros trabajos realizados ya, o sea, ya mandados, Sí, ¿cuándo en esta semana ya tengo podría correr? que, sí, ya corregí, algunos ya les visibilicé, los que ya corregí todo. Cuestión de que vayan revisando nomás, ¿sí? Sin problema. Profe, Hola, no Luz. sé si leíste, sí, no sé si leíste en el chat, pero yo te puse que entendí el trabajo que vamos a Sí, realizar, que desde la parte donde dice portada va a ser todo escrito sí. y Todo, que de la parte donde va a ser fundamento ya sería para presentar el PowerPoint, ¿verdad? sí, donde dice, donde referencia al todo lo que es cuerpo del trabajo, ¿sí? Sí, sí. Fundamentación. Sí, así es, mi niño. Ah, bueno, ya, gracias. Bueno, sí. Bueno, chicos, yo también quisiera decirles que, bueno, en estos trabajos estamos imprimiendo, vamos a decirle, mayores puntajes para que en el examen no sea no sea un examen así muy liquidante, como se diría, ¿sí? Entonces, toda la carga ya llevarla al proceso y para cuando sea el cierre del semestre, que va a ser allá en julio, mediados de julio seguramente, entonces eh, el trabajo para ustedes sea más ligero, ¿sí? O sea, la mayor carga está en el semestre. Profe, no podemos pedirnos de a uno a rendir en la facultad, profe. Y es cuestión de que ustedes pidan a la dirección, o sea, manifiesten también cuál es su postura o en realidad la universidad está muy dispuesta a trabajar con ustedes en todos los formatos. El problema es que el Ministerio de Salud y los órganos de control de la educación superior en nuestro país ya definieron cuál es la modalidad de trabajo. Ese es el inconveniente. Y las universidades en este momento están suscriptas y supeditadas a todo lo que digan las autoridades. ¿Sí? Se entiende, profe. Así, hay una resolución incluso ya emanada por el CONES, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, ¿sí? Que estableció que la modalidad de trabajo, a menos aquellos que ya iniciaron el semestre, sea virtual. Y como en una ocasión ya les dije, ustedes fueron realmente
y con el perdón de las religiones bendecidos, por el tema de que esta universidad ya tiene una plataforma, ya hay toda una, ¿cómo se diría? Toda una organización con respecto a este tema. No es que quedaron así colgados o están o pagaron por un servicio y están esperando a que se les dé ese servicio. Una variedad de factores que a favor de ustedes está, ¿verdad? Ustedes, como yo les dije, no tienen el tema de que van a perder su semestre, ustedes están avanzando. O sea, si ustedes planificaron terminar, por ejemplo, el 2024 su carrera, lo van a poder hacer sin inconvenientes porque esta modalidad está reconocida. ¿Sí? No es que van a tener que recursar o se les va a de vuelta a pedir que hagan otra estrategia para recuperar lo que ahora no se pudo desarrollar, por ejemplo. ¿Sí? Dale, profe. Entiendo, gracias, profe. Bueno, chicos, cualquier cosa entonces nos vamos a leer en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Y Dale, profe, muchas gracias. en primera, entonces, otro encuentro de esta magnitud, entonces para entre el 29 y 30 de mayo. ¿Les parece bien? Sí, profe. Está bien. Genial. Bueno, chicos, chicas, que tengan un buen descanso, disfruten lo que nos queda de esta noche y también mañana, ¿sí? Igualmente, profe. Hasta Muchas mañana. gracias. Profe, Gracias a Muchas gracias, todos profe, igualmente. y fuerza y seguimos caminando, ¿sí? Sí. Chao, chao. Chao, fuerza. chao, Chao, profe. chao. Eso,